Jesús estuvo en una fiesta, en la boda de Caná. Incluso hay personas que utilizan esas cosas para justificar el chupe. Sí, así de sencillo. Te saludamos a Oración por Venezuela y sus hijos y Abrazado Pelu Brasil a la plataforma. Hubo un desperfecto ahí en el tema internet. Creo que un señor se subió al alambrado eléctrico, hizo un desperfecto. Ya lo vamos a poner en disciplina al caballero de la empresa eléctrica. Pero te preguntaba, Alejandro, que la importancia de renovar y transformar nuestra mente a la voluntad perfecta del Señor, de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente, el mundo globalmente te plantea estándares. Por ejemplo, el estándar de la moda. Decía que antes una señorita rellenita era atractiva a la mirada. Hoy es delgada. Ellas se sienten bien en el espejo viéndose delgada, casi sin estómago apegada a la costilla, ¿verdad? Y a veces lo hacen con dietas que no son supervisadas por un nutricionista profesional y puede causar problemas en el orden de la salud. Tú me argumentabas algo al respecto, ¿no? Sí, que te decía que no simplemente ahora en la actualidad se trata del caso de las mujeres, también en los varones. Ahora hay Patrón de... un patrón de conducta en función de que los varones también tratan de cuidar su apariencia, pero lo interesante es que esa es una corriente del mundo, porque cuando nosotros tratamos de analizar lo que las escrituras nos dicen, Dios no está viendo. No, no con esto estoy diciendo que no es importante, pero Dios no está viendo tu apariencia externa, sino tu interior, tu corazón. Es lo que le interesa a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos preocuparnos. La palabra de Dios nos exhorta que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y ese es el desafío que creo que cada uno de nosotros primordialmente debemos estar analizando, buscando y deseando más que todo agradar a Dios. Y lo interesante de esto es que los moldes o los estándares que son impuestos por una sociedad, es difícil sacarlos de raíz. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hoy es la noche de los testimonios y los ejemplos, ¿no? Ujú. Si tú, por ejemplo, estás asistiendo a una iglesia, ¿verdad? Claro. O intentas acercarte a Dios, pero tu familia tiene un estándar de conducta en torno a las celebraciones de cumpleaños, por ejemplo, y lo celebran con bebida, con una fiesta de baile y todo este tipo de cosas. Entonces, romper ese estándar, ese molde, ya te crea un conflicto, ya te crea una batalla. Ahora, la batalla por romper el mal, indiscutiblemente comienza en la mente, ¿verdad? Y se ejecuta, Alejandro, en el comportamiento. Si tú dices, no, bueno, transformo mi mente a la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Tú le dices a tu familia, bueno, mira, yo voy un ratito, ya cuando, no, ya tú intentas agradar a Dios. No estamos diciendo que deshonren a la familia, sino que el transformar la mente trae beneficios poderosos a nuestras vidas. Es que incluso dentro de esas mismas reuniones que cada uno de nosotros tratamos de impactar, de buscar, es ahí a donde marcamos la diferencia. Ya. A veces nosotros creo que cometemos, y lo digo con concepto claro, ¿por qué? Porque en su vez, antes de conocer un poco más de las escrituras, tal vez en algún momento lo hice, Ya. porque no quería ir ante mi familia porque no, ahí toman, ahí hacen esto. No, al contrario, tú tienes que entrar en llegar a ese lugar y marcar la diferencia comportándote como que lo describe la Biblia, varonilmente, comportándote con un criterio de que verdaderamente te has alejado, te has apartado de las cosas del mundo. A Jesús, ¿por qué lo criticaban? A Jesús lo criticaban porque se reunía con prostitutas y ladrones. Los fariseos lo criticaban, los que se creían santos, entre comillas, los más puros, pero sin embargo, en una ocasión Cristo le dice que son sepulcros Blanqueados. blanqueados, o sea, que no había nada de bueno dentro de ellos. Por eso te decía hace un momento que Dios no mira lo externo, sino
lo interno. ¿Cómo está verdaderamente tu corazón? Pero sí, Alejandro, mira que somos adultos, maduros, diferimos un poquito. Yo entiendo lo que tú me dices, sin embargo, deja acomodarme, ya me puso nervioso el cuello de la camisa, la moda. Entonces, sí, en cambio, es delgada la línea en el tema puntualmente de la familia, porque también orientamos a la audiencia que nos ve entre si ir o no ir. Algo nos contaba nuestro compañero del seminario, el muchacho este que era medio molestoso y Ujú. chistoso, el de lentes altos, Ajá. no recuerdo, la floresta. Y él decía que tenía conflicto en este sentido cuando iba a reuniones familiares, porque como te digo, es delgada la línea y ahí uno tiene que brillar. Es que precisamente el propósito del cristiano es donde está. A veces, mira, en la actualidad a veces secularizamos las cosas. Solo cuando estamos en la iglesia nos comportamos de tal forma que cuando salimos a la universidad, al trabajo o cualquier otro lugar donde deberíamos también, tú no dejas de ser santo solo cuando estás en la iglesia. O tú no te comportas como santo cuando estás en la iglesia. Tu comportamiento de santo, tu ADN de santo es incluso cuando estás donde estás. Y mira, Porque marcas la diferencia, eres sal y luz. agarrando lo que tú dices, me voy un ratito a Romanos 12, versículo 1, luego el Ujú, 2 dice, claro. así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Ujú. agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí dice Pablo que nosotros presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que en la antigüedad se ofrecían para el sacrificio animales, Ujú. al Así es. sacrificio a Dios y aún mismo a ciertos ídolos. Pero él da la clave, dice, presenten vuestra vida misma, su misma vida que sea todo un sacrificio de adoración a Dios. Y dice luego, y no se conformen a lo de este siglo, sino que transformen la renovación de vuestra alma para que experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vámonos a un ejemplo. Te pongo un ejemplo y te doy paso. Mira, Claro, claro. por ejemplo, en el ambiente económico, a mí me gusta mucho escuchar a los economistas, yo los respeto, resalto su actividad. La verdad que admiro mucho al tema de los economistas porque dan unas proyecciones muy interesantes. Pero hablando de cuando se van a hablar del Producto Interno Bruto, ¿no? Son una serie de exportaciones, importaciones, impuestos, en fin, eh, tienen un estándar económico. No abundo en el tema porque voy a pecar de ignorante, Claro. más o menos a breves rasgos. Ujú. Pero, ¿qué pasaría, Dios no lo permita, si este estándar económico fracasa y quiebra producto de una debacle económica? Como quieras llamarlo, corrupción, un mal manejo, un tema ignorancia, pero esto sucumbe, el plan económico sucumbe. ¿Qué ha pasado? Nos vamos a conformar a esto. No quiero decir que nos vayamos en contra de las leyes, sino que la gente a veces se pone un poco tensa y se pone un poco ansiosa por esto de aquí. Pero Pablo aconseja a que no nos conformemos a estos siglos, que renovemos vuestra alma y que para qué, para experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y aquí voy y te doy paso. ¿Por qué es importante renovar, transformar y renovar vuestra alma? ¿Para qué? Para comprobar. Esta renovación permite que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no renovamos, es muy poco probable que nosotros entendamos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Aterrizando el versículo. Si hay un problema de esta índole en el tema que he dado, en el estándar económico, una vez que nosotros transformemos nuestra alma, estamos conectados ¿a qué? A la buena voluntad agradable y perfecta de Dios y nos va a hacer entender qué tenemos que hacer en esa situación. De ahí la importancia de este versículo, renovar y transformar nuestra mente. Es que en realidad, si tú no aplicas lo que las escrituras dicen, es difícil caminar desde Qué esa importante, sí. perspectiva de lo que se quiere o de lo que se anhela como persona. Te digo esto porque mira, si tú analizas uno de los personajes bíblicos que a mí me encanta de verlo, de la forma como se condujo todos el tiempo su vida, es Daniel. Está inspirado usted, muy bien, ¿eh? Daniel dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, Ya. porque entendía el trasfondo de lo que
la sociedad o el momento o el mover de esas circunstancias lo iba a contaminar, lo iba a hacer alejarse de los propósitos para el cual Dios lo había separado, lo había llevado. Porque Ya. mira, eso es importante entender que cuando tu relación, lo que tú decías, tu relación con Dios te lleva a hacer las cosas conforme a su palabra, tú vas a entender qué es lo que tengo que hacer. Y eso es parte de una transformación. Eso es parte de una renovación, porque tú venías con un patrón de conducta, pero al linearte o alinearte a la línea de Dios, Él te va a conducir a hacer las cosas como a Él le agrada, como Él quiere que vivas. Y tu comportamiento va a cambiar, vas a evidenciar verdaderamente esa relación que vas a tener. Mira que es importante lo que tú decías, en el caso de la familia. Tú Ya. no puedes divorciarte de tu familia. El hecho de ser cristiano no significa cómo lo ganas, cómo lo atraes. Pero si estoy en una celebración, ¿pero qué hago? Si estoy en una celebración y la gente empieza la pachanga. Tú marcas la diferencia ahí, tu comportamiento es cómo manejas esa situación. Jesús, ¿qué hizo? No, pues no se hace difícil, ¿no? A ver, Jesús, Jesús. Es que no, es que para nada es fácil. Pero lo importante es siempre es ver el modelo. Y el modelo que se nos exhorta siempre, tanto los pastores como líderes, es a Jesús. Y Jesús estuvo en una fiesta en la boda de Caná. Incluso hay personas que utilizan esas cosas para, para justificar el chupe. Sí, así de sencillo. Sí, no. Así de sencillo. Es que es una realidad que Hay vivimos. que tener cordura Hay que también. tener sabiduría para entender el propósito de qué tipo de vino y qué es la forma de cómo se disfrutaba de aquellas fiestas. Ya. Hay un vino que es fermentado con el tiempo, obvio que te va a tener, te va a Mareado. mareado, pero hay un vino que simplemente es el jugo propio del jugo de uva, Ah, porque ese es el entorno que se vivía en ese lugar. Al menos Pablo le dice a Timoteo que debería haber, que tome eh, el jugo, porque incluso, ¿cómo es el agua ya. en el Medio Oriente? ¿Cómo es el tipo de agua? ¿Qué es lo que tiene? Es una agua bien salada. Entonces, para que esos derivados que se utiliza para cambiar que el agua sea accesible al cuerpo humano, Purificarla. hay que purificarla con ciertas cosas y eso a veces no a todo es agradable. Entonces, por eso Pablo le exhorta a Timoteo que tome un poco de vino por tu estómago. Al parecer algo le estaba pasando, no sé, una gastritis, podríamos decir. Claro, No, es claro, que claro, sí. es lo que vemos en la realidad No, no, ahora. no, no había la medicina en ese Claro, tiempo. y tampoco la Biblia no describe exactamente cuál era el problema del estómago de Timoteo, pero Pablo le exhorta, por causa de tu estómago, toma vino. Ahora, esto derrota, lo que tú dices es importante, Alejandro, porque esto derrota todo argumento religioso. ¿Qué quiero decir con religioso? Una práctica de preceptos monótonos, no basadas en la libertad de Cristo Jesús. Por ejemplo, el estándar, el molde de una sociedad te dice, por ejemplo, ah, tu esposo te hizo eso, tú hazle lo mismo. Tu Ujú. esposa te hizo eso, tú hazle lo mismo. Y es un conflicto, una guerra interna en un hogar y eso es un verdadero desastre. Y que, vamos, a lo que tú acabas de decir es excelente, Gracias. porque ¿qué te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, si alguien te golpea la mejilla, ¿qué te dice? Dale la otra. Dale la otra, o sea, cámbiale el panorama. Si esta persona te está haciendo la vida de cuadrito, cámbiale, bendícela. No les pagues Mal por mal. mal por mal, sino con el bien págale. Porque ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. La palabra de Dios es tan clara, sino que el enemigo en nuestra concupiscencia, nuestra carne, obvio, yo te estoy diciendo con esto, no es que es fácil. Con esto estoy diciendo que no es fácil, es difícil cuando se trata de que verdaderamente hay una persona que te hace la vida de cuadritos. Pero, pero si tú quieres ser una persona que obedeces a Dios, que guarda sus mandamientos, entonces te vas a enrumbar
en las cosas que busca agradar. Mira, es importante, hay un pasaje en Primera de Pedro, de lo que tú hablabas en el caso de las damas que quieren verse elegante, que Ya, quieren verse bonita. En Pedro decías. Primero de Pedro, el capítulo 3, el versículo 3 dice, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adorno, o de oro, o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y el sentido de la sujeción no significa que sean eh, Pisoteadas. pisoteadas, No, ojo. claro que No, no. no, no, no. Dios habla de una sujeción en obediencia a Dios precisamente. Pero ahí también es muy importante entender, ay, de aquel varón que utiliza eso por menospreciar o hacer menos a la mujer. Claro, ahí sería Claro, injusto. claro, Lo que sí. tú decías del tema de purificarse, el salmista lo dice, y aquí expongo un salmo. Salmo 51 en su versículo 10. El salmista dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Mira lo que dice, Ujú, y dame un espíritu nuevo y fiel. Es decir, renuévame o renóvame, como se dice. claro. Ahí pide, al pedirle el corazón limpio, y el espíritu nuevo y fiel, es decir, renuévame. Porque hay personas, como tú dices, que salirse de ese molde, realmente entendamos, no es nada fácil. Pero, como tú dices, pero cuando hay la predisposición de Dios y lo que le dice el salmista, oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel, es decir, renuévame, transforma mi mente a tu perfecta voluntad. Dios desde los cielos escucha y te ayuda a llevar esa oración a cabo. Es siempre cuando tus convicciones están estables y firmes en el Señor, no van a llevarte a hacer algo, o no, incluso no vas a sentir que lo que estás haciendo es desleal contra Dios. Porque en todo sentido, incluso una vez que tú has pasado esa prueba, las personas con las que has tratado te van a ver ya después con un sentido de respeto. Y lo digo porque, Qué mira, importante, sí. porque cada vez que algún familiar, en el caso de las conductas que tú hablas que vive la familia, a mí me ha tocado viajar a Manabí, que es cuando soy oriundo de mi familia, es parte, la mayoría son de allá. Ya. Entonces, ha fallecido algún familiar, me toca ir. ¿Y qué es cuál es el entorno o el desarrollo que hay siempre cuando hay un familiar que muere? La gente toma. Ya. En los velorios que deberían estar con tristeza, que deberían estar, Ah, en el velorio se van de se, Huanchaca. se van de guanchaca. Ah, ya, ya. Y a uno lo tratan de inventar, pero cuando ya ven el comportamiento, cómo ha sido en otra ocasión, entonces ya el respeto Ah, ya. lo marca uno. Ya, ya. Por eso te digo que no es que yo a veces no argumento algo sin haberlo experimentado. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? No, yo no bebo. Punto, no bebo. Y respetan Y tu respetan decisión. mis decisiones y saben mi posición como cristiano y uno ya marca un sentido de vida y ese tipo de accionar nos lleva a cada uno a saber que, qué concepto o qué tipo de pensamiento tengo enraizado en mi vida para poder accionar, para poder actuar conforme a lo que la palabra de Dios me dice. Y en el momento, cuando ven esa actitud a ti, bien firme, incólume, que no va a doblegar, al crear un respeto en el momento del conflicto, en el momento de la necesidad, donde ellos necesitan transformar su mente en un problema y descubrir la voluntad de Dios, a quien van a acudir, perdón, es a la persona que han visto firme Ujú. en la fe. Indudablemente, eso es indudable. O sea, porque me ha pasado que me han llamado tío, ora por mí. Ah, Dependiendo del tipo de persona que se haga, ora por mí. Entonces,
tú marcas una diferencia, tú marcas un estilo, tú marcas un sentido de vida diferente al cual ellos viven. Y entonces ya le dejas esa semilla en la persona que sin necesidad de nosotros ser religiosos, porque a veces, ¿qué tratamos de hacer cuando nos convertimos en religiosos? Nos alejamos de nuestras familias, nos apartamos y eso para nada conviene como mostrarle verdaderamente un cambio de lo que Dios ha hecho en el corazón de uno para hacerlo de la forma como Dios quiere que hagamos. Ahora mira, es muy importante que en estos tiempos nosotros atesoremos este versículo que es un regalo de Dios, es una perla para nuestras vidas. Mira, te comento, Ujú, Romanos 12:2, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque dice el comentario aquí, no vivan ya según los criterios del presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. ¿Para qué? Para que así cambien su manera de vivir. Y lleguen, ¿cuál es el resultado de cambiar todo esto? Lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Porque mira, Alejandro, la gente en el conflicto, ¿no? Claro, dice algunas personas, yo no la religión, yo estoy de aquí, no quiero, yo vivo mi vida, pero en el conflicto uno sí se hace preguntas cuando se ve entre la espada y la pared, ¿qué hago? Y aquí está la respuesta, aquí Ujú, está. No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. ¿Para qué? Para que sí cambien su manera de vivir. ¿Y para qué? Para llegar a conocer la voluntad de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Qué hago? Hay que conocer la voluntad de Dios cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir. Te lo pongo en los tiempos contemporáneos. ujú, Rapidito, Alejandro. ajá. La gente anda insegura en la calle, ¿ya? Anda en el tema del desempleo, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que se dedica a unas actividades que no son buenas, producto de la angustia de un desempleo. O andan atemorizados en las calles, ¿verdad? Uno entiende, no es que es un ser humano sobrenatural. Uno también tiene esa pelea, la verdad, ese que quiere ganarte la inseguridad y Dios te dice, está seguro en mí. Pero ¿qué? ¿Qué pasa cuando viene este momento? Tú cambias tu criterio del tiempo presente y cambias tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es decir, renovas tu mente. ¿En quién? En Cristo Jesús, que te hace comprender cuál es la voluntad de Dios. Y ahí, a la interna de tu corazón, Dios te habla, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios con tu esfuerzo. Pero es cambiando la mente, cambiando el corazón. Por eso dice el salmista, como leíamos 51:10, crea en mí un corazón limpio y cambiará tu manera de vivir. Ahí obtienes el regalo de Dios. Dice que vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es que si tú no lees las escrituras, no Tú puedes, animas a la gente a leer las escrituras. claro, yo animo en este sentido a leer las escrituras, porque si tú no entiendes o no conoces a la persona como tal, lo que desea para ti, eh, no vas a entenderla y comprenderla. Es importante, porque cuando uno compra un aparato cualquiera, Un teléfono. un teléfono, te sale con un manual. Claro. ¿Cuál es el propósito del manual? Guiarte a cómo Guiarte para cómo usarlo, cómo darle el mayor funcionamiento. funcionamiento para tu vida en todo sentido ahora. La Biblia o Dios ha dejado para nosotros este manual, lo cual nos va a aprender a conducir lo que tú hace un momento decías, a conducir lo que es mejor de Dios para nosotros, una vida buena, agradable Y y perfecta. perfecta. Mire lo que dice el libro de 2 de Corintios 10, A ver, el capítulo 5. a ver. Segunda de Para Corintios. entenderlo un poquito, el 4 también leemos. Segunda de Repite. Corintios 10, 4, 5. Ya. Porque las armas de nuestras milicias no Ah, son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. poderoso. Poderoso. Es que las escrituras mismos te dan Claro. la base o la guía o las herramientas para poder accionar en función de lo que tú quieres. ¿Cómo renuevas tu mente? A través de las escrituras. Porque va a derribar todo argumento que se puede lamentar.
¿Será esto verdad? ¿Será no? No, la Biblia te dice. Mira, a mí me pasó un caso en Ujú, función de lo que tú dices. Yo de más pelado, digamos el claro. término. Los mexicanos dicen escuincle, pero de más Ajá, pelado. ajá. Alguien me decía algo y yo me absorbía porque no tenía argumentos bíblicos por lo que tú me decías. Claro, Hay que escudriñar las escrituras. Tú claro, animas claro. a la gente a leer, ¿no? Así Ya, es. y él me decía, mira, por ejemplo, me decía él, el flaco, él decía, ¿no? Le decía a Dios el flaco se olvidó de mí. Le digo, ¿por qué? Pues tengo muchos problemas y nada, no me sale nada. Yo le digo, ¿entregaste tu vida a Cristo? No. Pero tengo muchos problemas, él no me escucha, se olvidó de mí. Yo le digo, oye, pero tú me repites, se olvidó de mí. Pero ¿qué dicen las escrituras? Lo que yo le decía, Claro, dice claro. la Biblia que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas lo librará Jehová. No dice que se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que hay que accionar, entregar nuestra voluntad a Dios y que a través de la justicia de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos justos delante de Dios. Pero Él no se ha olvidado. Dice, muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas nos librará Jehová. Lo que pasa es que en la vida, en la vida, en el mundo cotidiano, se crean argumentos y algunos filosóficos y la gente lo toma como que fuera cierto el argumento de algún filósofo, hombre al fin, mortal como nosotros, pero la Biblia es lo que derrota toda esa filosofía que a veces nos hace daño si nos apropiamos de ella. Es que incluso, por ejemplo, en una oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia y yo decía, esto simplemente es un libro. Podíamos decirlo. Claro, claro. Cuando toma o se convierte verdaderamente en la palabra de Dios, cuando la interiorizamos, cuando la ponemos en práctica, cuando la hacemos funcionar. El texto que tú decías, así que, o sea, viene de una exhortación que está hablando de la fe, que está hablando del mover de Dios a través de qué? De la fe del cristiano. Y el Proverbio, Romanos 12 ya se convierte en algo práctico, algo que vas a accionar. Por eso es Pablo la exhortación. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Va determinando cómo debemos conducirnos. Claro. ¿Y qué termina diciendo? Para que nuestra vida sea buena, Agradable y agradable y perfecto. perfecta. Entonces, desde esa concepción nosotros debemos entender que la palabra de Dios toma vida, acciona en nosotros a través de nuestra fe, en creer lo que la palabra de Dios dice para poder accionar. Porque ¿cómo vamos a creer? La Biblia nos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de lo que le buscan. O sea, es más práctico cuando nosotros veíamos nuestros niños pequeños, son pequeños. Papi, me das para comprarme algo, Ya. o un caramelo, o cómprame esto. Ellos van con una seguridad, ¿por qué? Porque son nuestros hijos. ¿Saben que le vas a dar? ¿Sabes qué le vas a dar? Porque él es tu hijo. Tú le muestras su amor, tú lo quieres. Y cuando nosotros vamos a Dios, Dios está allí para recibirnos. Somos nosotros el concepto del pecado que hay en nuestra mente que nos, a veces nos limita a acercarnos a Dios. Por eso Pablo exhorta, derriben todo argumento que Ah, se levanta derribe. contra el conocimiento de Dios. Claro, ¿Y cuál es derribe. el conocimiento de Dios? La palabra. Un verdadero conocimiento que no tiene nada que ver con lo intelectual, sino con la obediencia a Dios. Eso es lo interesante. De ahí que hay gente que ha sido muy erudita en otras ramas, muy intelectual, pero tiene un concepto prefijado de verdad en base a la ciencia o a su filosofía y, por ejemplo, toman situaciones desagradables o vemos que, por ejemplo, fracasan en una situación. No es porque sean malas personas ni mejores personas, que ese es otro concepto, creo que tenemos unos 3 minutitos, que se ha enraizado. Dice ahora, no, yo no voy a ningún lado, sí, Dios está en el cielo, con tal, ¿se has escuchado? ¿Mm? Con tal de ser buena persona y influenciar positivamente en mi entorno. ¿Cómo podemos ser buena persona si no hemos transformado nuestro entendimiento? ¿Cómo nos vamos a influenciar en nuestro entorno si no tenemos cómo influenciar? La única persona que influencia positivamente y cambia los pensamientos es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay salvación.
Dios es bueno y nos ama tanto y trae esta palabra oportuna a Ujú. las vidas. Así es. Cerca del cierre, como por 3 minutos, un consejo que podamos darle a la amada audiencia. Que simplemente vuelquen o vuelvan su vida al corazón de Dios, que se acerquen, que entiendan que cuando, cuando están en la búsqueda de Dios, no se trata de una religiosidad, que partiendo desde ahí, porque uno de los conceptos que a veces como seres humanos nosotros tenemos es que yo no acepto a Cristo, no me acerco a Cristo es porque no quiero cambiar de religión. Pero Dios no busca eso, porque para religiosos hay muchos. Dios quiere y entiende que nos acerquemos a Él con un corazón limpio. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Entonces, al acercarnos a Él, podemos ver que Él tiene lo mejor para nosotros. Hechos 3:19 hizo, Pablo exhorta, dice, por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértase para que Él borre sus pecados. ¿Ya? Él borre sus Él pecados. borre sus pecados. Es Dios el que borra todo. Es Dios el que transforma todo. Es Dios el que cambia. Es Dios el que tiene lo mejor para nosotros. Colosenses 1:22 dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones Oh, por las poderoso. cosas malas que hacían. Pero ahora, ¿qué dice? Pero, pero ahora en Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió a una existencia terrena y los hizo para tenerlos a ustedes en presencia de sus santos sin manchas y sin culpas. Eh, Es Dios que cambia ese panorama. La conducta o la forma que nosotros éramos, como éramos, nos pone o nos traslada a otra. Y eso es también parte de un cambio, parte de una renovación, parte de nuestra conducta. Cómo éramos, ahora cómo somos en Dios Oye, o en Cristo. mira que Dios es maravilloso y es profundo, ¿no? Porque mira, a ver, una actitud. Imagínate tú en un mar de problemas, de toda índole, Alejandro, Ujú. económico, familiar, existencial, soledad, bancarrota, rechazo, en fin, con una sola actitud de renovar tu mente y descubrir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dice la Biblia que nos reconciliamos Ujú. con el Padre, Así es. nos reconciliamos, entonces tenemos paz y Él torna en paz y armonía toda nuestra situación. Y hay gente que se ahoga en un mar de problemas por gusto, porque solo debe de tener la actitud de que renovar y transformar su mente a la voluntad perfecta de Dios es todo. Claro. De ahí el resto ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que ya las promesas, decía un predicador, están orbitando en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que tomar una decisión y apropiarnos de ellas y aplicarlas. Ya tenemos que cumplir nuestra parte, Alejandro. Así es. Es importante entender que cada uno de nosotros tenemos una eh, perspectiva de cómo Dios va transformando nuestra mente, nuestro accionar es conforme nos vayamos empapando más de la escritura para poder por obra o en práctica lo que Él nos dice a través de este manual, Ya, que es su la palabra. Y palabra. eso, una vez que nosotros comenzamos a caminar en ella, nos damos cuenta de que es algo diferente, algo que a pesar de las dificultades, que a pesar de las vicisitudes que podamos pasar como personas, vamos a tener la paz, la tranquilidad. Por eso hace un momento te decía que aún a pesar de que estemos en algún conflicto nosotros o estemos accionando algo en relación a nuestra familia, vas a sentir una paz Claro. por lo que estás haciendo, consciente de lo que estás haciendo como hijo de Dios.
Y eso es lo que marca la diferencia Claro. en razón de las otras personas. Para que nuestra vida marque la diferencia, hay algo que nosotros debemos hacer, ser obedientes al Señor. Este, sabes que esta situación es muy importante porque al renovar nuestra mente y tener amistad con Dios, relación con Dios, entramos en una paz. Ujú. ¿Y cuál es el beneficio de esto de renovar? Que Dios te empieza a revelar la voluntad de Dios en cosas que aparentemente son irresolutas a tu alcance. ¿Y ahora qué hago? Que el desempleo, que los políticos, y Dios te dice tranquilo, yo soy el Señor de tu vida, yo estoy Claro. contigo, no tengas miedo, vamos los dos juntos adelante. Transforma tu mente por la actitud de tú acercarte a Dios e intentar renovar la mente. Mientras busca este versículo, déjeme cumplir con la audiencia y saluditos. Un saludo cordial para el pastor Reinaldo Huelvas de la plataforma Orazao Pelu Brasil y a quien nos retransmite Oración por Venezuela y sus hijos. Un saludo cordial para todos ellos. Yoli Guzmán de Carpio lo saluda también. Bendiciones, hermanos, a la Saludos. señora Yoli. Bien. Un saludo para ella. Y Denis Cepeda, el pastor, nuestro pastor, un saludo. Lo queremos mucho, está en la grata sintonía. Silvia Sánchez, allá en la Unión Americana, le enviamos un saludo muy cordial desde la capital del mundo. Está en la grata sintonía. Peggy Taleb, la saludamos de manera muy cordial a Peggy Taleb. Estamos muy contentos de compartir con cada uno de ellos. Es interesante. Faltan, mira, para un poco organizarnos, estamos sobre 4 minutos, Ivancito, ¿no? Faltan minutos. Démosle un mensaje a la audiencia. Un mensaje a la audiencia para animarla que renueven su mente, transformen su mente a la perfecta voluntad de Dios. Porque hay gente que te puede decir, Alejandro, para ti es fácil porque tú ya estás ya transformado, ¿no? Aunque es un proceso diario, Claro. ¿verdad? Pero pues estas personas que se manifiestan de esta manera, ¿qué podemos decirles, aconsejarles? Cuando hablamos de la palabra de Dios, hay dos posiciones o dos posturas, del Ya. natural o del ser espiritual. Y cuando habla del ser natural, dice, pero el entendimiento, en 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, Ya. porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, por lo cual Cristo es quitado Ya. de eso, o sea, para ellos. Y aún hasta el día de hoy, cuando le deja a Moisés el velo, le ha puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Donde el Espíritu está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Debemos entender que al venir al Señor o desafiarlo a venir al Señor para que tengan verdaderamente esa libertad. Y no una libertad de que a veces podemos decir, tal como podían decir los fariseos, no, pero si nosotros somos libres, somos hijos de Abraham y tenemos esa libertad. Pero habla de una libertad espiritual, una libertad libre con una conciencia tranquila, en paz, que incluso cuando tú vayas a dormir, puedas descansar en paz o podamos descansar en paz. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos buscar. Dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Hay que convertirse a Dios. Y vuelvo y recalco, no hablamos de una religión, sino de una relación con Cristo Jesús. Quiero ya sobre el cierre también unirme a ese petitorio tuyo de entregar su vida a Dios y cerrar con un versículo. Dice, en cambio lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En el libro de Gálatas 5, 22 y Ujú. 23. ¿Verdad? Todo lo que necesita el mundo en estos tiempos, que vive exactamente todo lo contrario. Estamos sobre un minuto, una palabra, un minutito para terminar. El desafío es que se acerque
al Señor. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios cambia el panorama de lo negativo a lo positivo, de lo pecaminoso a lo santo, de lo impuro a lo puro. Tremendo, tremendo. Un aplauso, Alejandro. Le agradezco, Alejandro. Dios mediante el próximo martes, 8 de la noche, y que Dios los bendiga. Un saludo para Muchas todos. bendiciones, mis amados.